Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional, el título general, La inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, La judicialización de los derechos digitales, inteligencia artificial, la misma que va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México. Es una bonita oportunidad para poder escuchar al maestro. A nombre del directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual escuchar a un especialista en estos tópicos. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Bien, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Es un placer estar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, compartiendo algunos estudios sobre la materia de derecho digital, de inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Es por eso que el día de hoy hemos preparado una presentación para exponer sobre el tema de justicia digital. El tema de justicia digital es un tema muy amplio, es un tema muy sabroso para los estudiosos porque estamos en una época de implementación de normas jurídicas, estamos explorando normas para regular lo que es la actividad en el ciberespacio, la actividad digital, la actividad del derecho informático, en el derecho informático de los seres humanos, pero también de las inteligencias artificiales, porque pues de inicio sabríamos que en el origen de lo que es la informática, pues la operación de los sistemas únicamente lo realizaban los seres humanos. Requerían de la utilización del programador, de la persona que estaba dándole órdenes a la herramienta digital, al instrumento, para que se realizara la operación por el sistema de informática. Sin embargo, ya con la evolución de la propia informática, pues ahora tenemos estos nuevos sistemas que pueden incluso operar los sistemas de informática por sí mismos, automáticamente, ¿no? Entonces, esto pues nos da una seria problemática, porque si tenemos este tipo de seres, de seres inteligentes que pueden operarse a sí mismos, pero pues con una inteligencia propia, la inteligencia artificial, claro, tenemos que programar aquella inteligencia artificial y una vez que está programada por ella misma puede realizar actividades. Claro, también auxiliada por la robótica, pero también tenemos que puede activar sistemas pueden ser muy peligrosos, como los sistemas de defensa de los países, entrar con las cuestiones de armas nucleares, entrar con las cuestiones de armamentos de drones que son operados por el propio sistema. Entonces, pues es seriamente preocupante que este tipo de actividades se estén realizando por un ente artificial. Podríamos también, tenemos los automóviles, autómatas que ya por sí mismos se desplazan. Eh, en fin, la inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Todo esto tiene que ser regulado por las normas jurídicas. Sin embargo, la evolución de la informática ha sido más rápida en el ámbito de la realidad material, en el ámbito tecnológico, que lo que ha sido estudiada por los juristas. Y de esta forma, pues la evolución
nos ha rebasado a los juristas, a los creadores de las legislaciones en la materia, de normas que regulen las actividades. Empezamos con la exploración tecnológica y con la exploración en materia de inteligencia artificial, y esta, como ha sido revolucionada en todos los países prácticamente de nuestro planeta, del globo terráqueo, pues tiene una evolución distinta en cada uno de ellos a la par. Y la evolución, pues es difícil de seguir por una normativa que tenemos los países de tipo constitucional nacionalista. Esto es, cada país tiene su propio gobierno y el planeta no tiene un gobierno global. Esto ha impactado en lo que es la normativa jurídica porque nos obliga a ir persiguiendo al ratón. Prácticamente con esta enseñanza de la experiencia tecnológica, del medio ambiente tecnológico, es por lo que nos hemos dado la tarea de estar dándole seguimiento a la evolución tanto normativa. Y en mi país, que es México, pues tenemos una serie de normas que ya han abordado la cuestión de la digitalización judicial y lo que es la judicialización de los derechos digitales. Esto es desde la norma constitucional que ha recogido los derechos humanos en materia de justicia digital, y los derechos humanos digitales. También ha recogido la norma secundaria que regula las tecnologías de la información y la justicia digital, como tenemos unas normas específicas en la propia Constitución, el artículo 6º constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, también tenemos la Ley de Amparo, que son prácticamente las normas por excelencia en la materia de justicia. Y no podemos también dejar de lado lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya durante la pandemia del COVID en México nos obligó a hacer unas normativas, ahora sí que reactivas para atender la contingencia del COVID en lo que es la judicialización de los derechos, de los derechos humanos. Y de tal forma que empezaron a realizar a través de circulares, a través de reglamentos, la utilización de la justicia digital para dar acceso propiamente a la justicia, que es el derecho por excelencia, que es el derecho al acceso a la justicia. Y es así como los tribunales han evolucionado muy rápido a partir de esta pandemia, agregando normas reglamentarias, normas internas, normas orgánicas, para recoger lo que es tanto el derecho humano y los derechos que implican el derecho digital, a la informática y a las tecnologías de la información, y también preparar el escenario para la discusión sobre estos tipos de normas, como son normas procesales, normas orgánicas, como lo planteábamos, y también lo que es recoger los derechos como derechos sustantivos. Esto es derechos que le pertenecen ya al ser humano. Con estas categorías de derechos, pues que vinieron a abundar sobre los tradicionales derechos materiales que están dentro del patrimonio del ser humano. Dentro del patrimonio del ser humano tenemos derechos que son derechos económicos y derechos que no son propiamente con contenido económico. Entonces, dentro de estos derechos, por ejemplo, no económicos, pues tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho
a votar, tenemos el derecho a la nacionalidad, que no tienen un costo económico y que no pueden ser llevados al comercio. Sin embargo, tenemos otros derechos, como el derecho a la identidad, a la propia imagen, que son derechos que le conciernen al ser humano, y estos sí podemos comercializarlos como lo hacen los actores, las actrices, los grandes deportistas, que por ahí realizan contratos para conseguir con ellos altos monumentos, que bueno, ahora sí que están muy en boga para facturar, como dicen. Ahora tenemos que hablar un poquito más técnicos, ¿no? Entonces, vayamos a la materia. ¿Qué son los derechos digitales? Estos son los derechos de las personas que ejercen en el ámbito digital, como el derecho a libre expresión, el derecho a la privacidad, la protección de datos personales, la igualdad de acceso a Internet, pues, entre otros. Esto implica que el individuo, el ser humano, incluso las personas morales, deben tener seguridad y certeza sobre sus derechos digitales y en tus derechos y obligaciones procesales digitales. Es decir, tus derechos y obligaciones en materia de justicia digital. La justicia, y ahora, como estamos muy en boga, pues tenemos justicia oral. Todos los procedimientos en materia penal, en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil. Bueno, estamos también por incorporarlo, esperamos una pronta reforma en materia de amparo para llevar también esta materia a la justicia oral. Entonces, tenemos ahí una reunión de dos elementos que son a la vez lo que es el derecho digital, la justicia digital propiamente, y la justicia oral. Entonces, con ello nos reunimos dentro de las llamadas videoconferencias y en tiempo real, eh, en distintos lugares están los sujetos procesales, los operadores de justicia no se encuentran en un mismo lugar geográfico, sino que se encuentran en diversos y son reunidos a través de las plataformas digital en una misma, en una misma audiencia, en un mismo auditorio, en una misma sala, pero digital. Esto se tiene que hacer pues a través de las plataformas, a través de Internet y utilizando equipo tecnológico, cada uno de los operadores de justicia. Y esta oralidad pues se lleva a la realidad en un medio ambiente virtual. Pero este medio ambiente virtual tiene valor jurídico, y este valor jurídico se lo otorgan propiamente las normas procesales. Si no existiera esto de las normas procesales, que son lo que le dan el valor a esta actividad en el medio virtual, carecerían de valor jurídico, pero son las normas procesales lo que le llevan al ámbito de la validez de la existencia jurídica. Si no están contempladas en las normas procesales, si no están contempladas en las normas objetivas, entonces no tienen existencia jurídica, aun cuando se realicen en una realidad material. Ya teníamos la actividad de la vida virtual, de la existencia virtual de los seres humanos. Esto es dentro de la aldea virtual, ya teníamos participación individual. Entonces, esta participación individual dentro de la vida virtual, dentro de la vida en Internet, pues se tuvo que ir regulando. Y entonces estas actividades empezaron a crearse derechos y obligaciones, primeramente entre pues los operadores, los usuarios de Internet, pero esto implicaba también que existiera un derecho informático que implica la existencia de una autoridad que gobierne sobre este medio ambiente, sobre esta nueva esfera de validez jurídica.
y es así como se crean frente al Estado eh, derechos y facultades, es decir, las facultades del Estado frente a las actividades, la conducta de los seres humanos en el medio ambiente virtual. Entonces tenemos derechos y obligaciones en una relación horizontal, es decir, de ser humano a ser humano en una relación entre iguales. Pero también dentro del sistema, pues vemos que ahora con la creación de las normas en materia digital, pues tenemos una relación de supra-subordinación con la autoridad del Estado y la existencia del usuario e incluso de las plataformas, de los creadores de contenidos, de los dueños de softwares, de los creadores de las tecnologías. Ellos como gobernados frente al Estado como ente gobernante, de tal forma que no es voluntario la pertenencia a este orden jurídico de los usuarios y de los operadores del sistema, de los sistemas de informática, sino que son regulados dentro de las normas por el Estado como órgano regulador, y el Estado se arroga a sí mismo facultades sobre la operación de los sistemas, tanto como operadores técnicos, como de los usuarios de las tecnologías de la información y de las plataformas digitales y de todo lo que es la esfera de validez de las normas jurídicas dentro del mundo virtual. Entonces, toda esta actividad ya está siendo regulada. Y es por eso que nos pondríamos la duda, ¿quién es el encargado de impartir la justicia sobre tus derechos digitales? Los derechos que tienes, de los que referíamos hace un momento, como son la libre expresión, la privacidad, la protección de datos personales, la igualdad de acceso al Internet. Esto le compete al Estado a través de su función jurisdiccional. Sin embargo, tienen otras funciones como es la función administrativa. En México tenemos tribunales en materia de justicia, que son tribunales jurisdiccionales en materias civiles, mercantiles, penales, laborales, por rama del derecho. De tal forma que también tendríamos ahí algunos tribunales que no pertenecen al ámbito del poder judicial, sino que pertenecen al ámbito del poder ejecutivo. Estos tribunales, como son los tribunales administrativos, como son los tribunales en materia de justicia fiscal, como son los tribunales en materia agraria, estos tribunales son tribunales administrativos que imparten justicia también en materia digital, en su ámbito de acción, pero también de competencias. Estas competencias de los tribunales, bueno, también tenemos allí la competencia de los demás tribunales, como son los tribunales jurisdiccionales, de los que hemos hecho referencia, mercantiles, civiles, penales, administrativos, de amparo. Estos tribunales son jurisdiccionales, pertenecen al poder judicial. Pero todo este reparto de actividades y de facultades en materia de impartición de justicia son previstos desde la norma constitucional, de tal forma que la impartición de justicia en general está prevista en el artículo 17 de la Constitución como un derecho humano para las personas, porque ya dentro del artículo primero de nuestra Constitución se señala que todos los derechos humanos le pertenecen a las personas y son también las garantías de esos derechos. Entonces, las garantías de derechos les pertenecen a las personas, no distinguiendo entre personas físicas y personas morales, de tal forma que tenemos personas morales y personas morales, dentro de ellas personas morales privadas y personas morales públicas.
Todos ellos tienen todos los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, y sabiendo que el derecho humano al derecho humano, a la informática, los derechos humanos en materia digital, son reconocidos ya por la Constitución mexicana. Entonces le pertenecen tanto a personas físicas, personas morales, públicas y privadas, y como de tal, como derecho humano. Y el Estado es el regulador de todos estos derechos entre particulares, en el ámbito público y en el ámbito privado. El artículo sexto de nuestra Constitución fue reformado en el 2013 y establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los ámbitos económico y social. Esto incluye el acceso a servicios públicos y trámites digitales. Pues dentro de la operación del sistema de justicia en esta área que es la justicia digital, ya tenemos plataformas en muchos de nuestros tribunales para que se opere la justicia en el ámbito virtual. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla la protección de estos derechos digitales, especialmente a través del artículo sexto, que garantiza el acceso a las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet. Distingamos el acceso a las tecnologías de la información, es que poco a poco, para evitar la brecha de diferencia social y económica para el acceso, para tener acceso a las herramientas tecnológicas como son celulares, laptop, computadores de escritorio, y otros, y que se tenga el acceso a las plataformas digitales a través de estas herramientas, de estos dispositivos. Y los servicios de telecomunicaciones, es decir, también se regula lo que es la propiedad del Estado sobre sobre el espectro, sobre el cual se transmiten estas comunicaciones, como serían a través del aire, a través de medios, ¿cómo les podemos llamar? Alámbricos e inalámbricos. Estos son regulados por el propio Estado a través de sus secretarías, como veremos enseguida. Establece que el Estado debe garantizar el derecho de las personas al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Facultades del Estado frente a los derechos y obligaciones digitales, la competencia efectiva. El Estado nos va a garantizar el acceso, el Estado debe establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de los servicios. Estos son los operadores del Internet. Derechos y de plataformas. Derechos laborales. Ya nos lleva también al trabajo virtual. Se ha presentado una iniciativa para reconocer los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, incluyendo acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, créditos del Infonavit y seguros contra accidentes. Esto ya se lleva a través de los medios digitales. Las propuestas de reforma. Existen propuestas para reformar la Constitución Política, para reconocer los derechos digitales y el concepto de ciudadanía digital. Una diputada propuso la reforma con el objetivo de reconocer los derechos a la ciudadanía digital. Esto implica una discusión entre la pertenencia a un país que es denominado ciudadanía y está reconocido ya a nivel mundial. Ahora tenemos el derecho a la ciudadanía digital, y esta ciudadanía digital sería tanto como reconocer la existencia de países digitales. Entonces, en el medio informático, en el espacio virtual. Y eso implica mucha discusión entre los países para reconocer prácticamente un país virtual. La Ley de Protecciones de Datos Personales. Se ha propuesto una iniciativa de ley para proteger los derechos de los usuarios de servicios digitales, incluyendo la protección de datos personales, la libertad de expresión y el acceso a la información, lo que ya tenemos en México. Privacidad y seguridad.
La legislación debe asegurar que los derechos digitales sean protegidos, incluyendo la libertad de expresión, la privacidad y que no se criminalice el uso legítimo de las tecnologías de la información. Vemos que los códigos penales ya prevén lo que es la alteración de los programas, de los softwares, eh, pues reconociendo el derecho de autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Entonces están protegidos ya lo que son los equipos, los softwares, todo lo que es la existencia material, la existencia no material de los programas. Entonces, todo esto ya está siendo protegido y es un delito el alterarlos y el comercializarlos sin autorización de los dueños de las marcas, de los propietarios de la idea, del derecho de autor. Algunos artículos y propuestas de reforma también mencionan el derecho a la neutralidad de Internet, que garantizan que los usuarios tengan acceso a Internet sin discriminación. Pues el problema del acceso a Internet no podemos dejarlos en manos de los particulares que operan los sistemas de información y que operan además los servicios de Internet, sino que este debe ser proporcionado a los ciudadanos por igual debido al derecho a la igualdad. Esto también tiende al desarrollo de la personalidad y tiende a la participación democrática de los seres humanos. Pues bien, estos derechos que ahorita estamos viendo, como la competencia efectiva, los derechos laborales, la existencia de los derechos en materia de ciudadanía digital, la ley de protección de datos personales, la privacidad y la seguridad y neutralidad de Internet, son derechos que podemos llevar a los tribunales a exigir su respeto e incluso reclamar daños y perjuicios por la actividad que han realizado y que nos han dañado en estas áreas. La iniciativa del 23 de abril de 2025 del Ejecutivo Federal la podemos encontrar en esta en esta referencia. Aquí nos abre lo que es la iniciativa de reformas en telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Ejecutivo mexicano para que esto es el presidente de la República, para que la presidenta, para que se lleve a cabo una regulación de los derechos digitales. Y esto es la iniciativa que fue presentada el 23 de abril de 2025, pero dentro de esa iniciativa existen normas que prácticamente estaban legitimando la censura por parte del Estado al compartir información. Es decir, al momento de estar compartiendo la información, el Estado podía prácticamente detener las comunicaciones, podría evitar que una plataforma transmitiera y los programas que no se comercializaran cuando lo consideraba oportuno para la seguridad del país. Pero esto está en discusión y se ha detenido la discusión sobre esta reforma, sobre este proyecto de reforma. La judicialización de los derechos digitales, judicialización es el proceso de utilizar los medios legales y judiciales para proteger o reclamar los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos a través de los tribunales. Hasta ahora no tenemos tribunales virtuales, tenemos tribunales, me refiero a que no existe una plataforma donde que una inteligencia artificial imparta justicia. Esto no se ha autorizado y la justicia es impartida por seres humanos, necesariamente, y estos tienen que tener
el reconocimiento y deben pertenecer al Estado. Y es por eso que la justicia digital debe ser impartida por seres humanos a través de los órganos dotados de estas competencias por parte del Estado, que están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tenemos ahí tribunales locales y tribunales federales. Estos tribunales son los encargados de impartirnos la justicia digital. La judicialización de los derechos digitales es un proceso complejo que requiere una adaptación constante de las leyes y los sistemas judiciales a realidad digital. Este segundo punto se llama implementación. En esta etapa de implementación tenemos la judicialización de los derechos digitales. Es un proceso complejo que requiere una adaptación constante de las leyes y los sistemas judiciales a digitalizar. Esto es formar la estructura orgánica y la estructura normativa. Estas dos estructuras son necesarias para la judicialización. La estructura orgánica nos lleva a que debe estar autorizado por la Constitución quienes van a impartir la justicia digital, los derechos reconocidos en la Constitución y leyes secundarias, tanto en las orgánicas que regulan la actividad de las instituciones y las leyes secundarias subjetivas que reconozcan los derechos y obligaciones de las personas en materia digital. La justicia digital juega un papel importante en la facilitación de este proceso al permitir que los tribunales puedan resolver disputas en línea de manera eficiente y eficaz. Pues si vemos esto de la justicia digital, nos lleva también a un ámbito de tribunales, pero los tribunales ya están utilizando las herramientas digitales para dar acceso a la justicia. Esto nos lleva a una complicación en materia de diversidad, diversidad cultural y diversidad económica. Y esta diversidad económica y las brechas económicas que existen entre los pobres y los más ricos nos lleva también a el acceso a las tecnologías de la información y que no todos tenemos el acceso a los mismos equipos y que estos equipos pues son los que pueden operar las plataformas digitales y a través de los cuales podemos tener el acceso, pero también el acceso a lo que es el servicio de Internet y el costo de y el costo del acceso a las plataformas digitales, igual que tendríamos un desplazamiento físico, el costo a desplazarte hacia el tribunal el costo que nos ocupa para poder acceder a estos. A través de las cuestiones, por ejemplo, de la justicia documental, ¿no? Que tenemos que pagar copias, tenemos que imprimir, tenemos que llevarlos al tribunal, todo esto tiene un costo, pues de igual forma lo que es la justicia gratuita en México nos estaría afectando y esto no permitiría a los más pobres tener acceso a la justicia en un plano de igualdad, estaría afectando y sería una justicia discriminatoria. Entonces, por eso es que el propio Estado tiene que brindar las herramientas adecuadas para que todos tengamos acceso a la justicia digital. La justicia digital es la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y transparencia del sistema judicial, así como para la gestión y prestación de servicios judiciales en línea. Implementación de la justicia digital es el acceso a la justicia, implica las herramientas digitales para justicia digital, el acceso a las herramientas tecnológicas, el acceso a la justicia digital a las personas integrantes de grupos vulnerables, hablamos de personas con capacidades diferentes, con adultos mayores, niños, extranjeros, todos deben tener acceso a estos y pues tenemos la brecha en cuestión ideológica y cuestión de
de idioma. La discriminación en la implementación de herramientas tecnológicas debe ser previsible y debemos evitarlo y debemos erradicarlo. Y por eso tenemos cuestiones como es el analfabetismo en digital y requerimos que el Estado nos brinde las herramientas adecuadas para tener alfabetismo digital. Los usuarios, operadores y justiciables deben estar reguladas sus actividades en esto de la justicia digital. Y esto nos lleva a democratizar la justicia, es decir, justicia digital para todos, que sea accesible a todas las personas. Innovación legislativa, la positivación de todos los derechos humanos, es decir, esto es la implementación de la justicia digital y de los derechos informáticos implica que se positivicen, esto es, que se recojan en las normas jurídicas de todos los niveles, desde la Constitución hasta las normas más pequeñas como son los contratos y las sentencias, que se positivicen en estos tipos de normas secundarias, constituciones locales, código civil, código penal, código fiscal, código mercantil, este tipo de normas. Servicios de Internet. Inclusión de la materia en los programas de estudio para lo que es la alfabetización, pues de los derechos informáticos y de programas. Servicios de Internet, complicaciones técnicas. Al momento de acceder, pues vemos que los servicios de Internet son deficientes, se cae el servicio, no transmite y los equipos en muchos casos son también equipos que son obsoletos, entonces no pueden llevar a cabo la actividad en las plataformas que continuamente se están actualizando. Y esta actualización, pues a veces implica que los equipos ya no puedan tener acceso a las plataformas. Las plataformas informáticas tienen defectos y es difícil el acceso a estas. Y los software no garantizan que su fidelidad y el acceso a la justicia, es decir, no responden por caso de que no puedas acceder a tu audiencia y que no puedas subir un escrito, una promoción en el tiempo que se te ha otorgado para eso. ¿Cómo se judicializan los derechos digitales? Mediante acciones legales. Necesitas ir necesariamente con un especialista en materia legal para que te elabore este tipo de acciones que son a través de demandas, denuncias y quejas. Los ciudadanos pueden iniciar acciones legales ante los tribunales para reclamar por violaciones de sus derechos digitales, como serían, por ejemplo, el robo de identidad, el ciberacoso, la divulgación de información personal sin consentimiento, entre otros. Pueden interponer denuncias por vía digital o personalmente y ante las fiscalías locales y federales. Esto me refiero a que el acceso en ocasiones no es directo. ¿Por qué? Porque en materia penal las fiscalías tienen el monopolio de la acción penal. Esta acción la tienen el monopolio, por lo tanto, para poder llegar aquí requerimos la intervención de las fiscalías en forma previa, que son los que realizan la investigación, y pues ahora tenemos la investigación de delitos digitales. Esta información es policía cibernética. Son algunas de las entidades
públicas que nos van a brindar servicios digitales. Ahora, el servicio de justicia digital, pero esta justicia, por eso se llaman las fiscalías, anteriormente se llamaban procuradurías, procuran la justicia. Ellos no la imparten, ellos la procuran y los tribunales son los encargados de administrar la justicia. Entonces, las fiscalías procuran la justicia y los tribunales imparten o administran la justicia en todos sus ámbitos. Tenemos en México otros órganos que ahorita desaparecieron, que eran los encargados de estar regulando la cuestión administrativa en materia de justicia informática, en materia de derechos informáticos. También implica la participación de una ley que se llama Ley General de Protección de Datos Personales. Son dos tipos de leyes, una que regula la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y otra Ley General de Protección de Datos que se encuentra en las personas públicas. Esto es en los entes públicos como los estados, municipios, la federación y pues las secretarías, direcciones y demás instituciones que pertenecen al organigrama del Estado. Arbitraje y mediación. Además de los tribunales tenemos el arbitraje y la mediación. El arbitraje y la mediación no únicamente se llevan en el ámbito interno, que tenemos arbitraje y mediación nacional e internacional. En este ámbito de que primero se llevaba a cabo en la ciencia, en las ciencias y en las tecnologías, los avances en la materia de informática, ya sea en las TICs o bien en la implementación del Internet, por ejemplo, y que no estaba regulada por normas, que era completamente libre ese ámbito. Poco a poco se ha ido regulando y primeramente entraron a regularlo en el arbitraje y en la mediación, que estos no requieren un proceso o la existencia de un proceso regulado por normas jurídicas, por normas jurídicas que son dictadas por el Estado, que son implementadas e instrumentadas por el Estado, sino que el arbitraje y la mediación pueden ser procesos creados por las propias personas, personas físicas o personas morales, para regular su interacción. Y esto, el arbitraje y la mediación, pues pueden ser mediados tanto por árbitros públicos como por árbitros particulares. Los árbitros particulares, tanto nacionales como internacionales, pueden resolver, bueno, ellos participan en la solución de los conflictos en el ámbito digital, pero los procesos son voluntarios. Allí los procesos no pueden ser obligatorios, salvo que de previo se haya establecido esta obligación, pero a través de un contrato de mediación o de arbitraje. La justicia digital. La implementación de la justicia digital facilita la resolución de disputas en línea a través de plataformas electrónicas que permiten la presentación de demandas, la recepción de notificaciones, la celebración de audiencias virtuales. Estas audiencias virtuales nos permiten llevar al ámbito virtual a través de los sistemas de comunicación en tiempo real de una audiencia que es también susceptible de ser grabada. Y son audiovisuales. Y estos tienen el mismo valor, ya reconocido por el ámbito jurídico, de una audiencia material. Ejemplo, judicialización de derechos digitales.
Podemos reclamar el ciberacoso. Una persona puede acudir a los tribunales para reclamar el ciberacoso, presentando pruebas de las amenazas o acosos en línea, solicitando medidas de protección y reparación de estos daños. Esto lo podemos reclamar tanto en la vía penal, la vía civil, la vía mercantil, la vía laboral, la vía administrativa, fiscal e incluso en el amparo. Depende de qué persona está realizando el acoso, pues podemos realizar a través de la vía penal buscando que se le aplique una sanción penal, que son penas privativas de la libertad, penas económicas o no económicas. En la vía civil, pues es el resarcimiento del daño. También en la vía penal es uno de los derechos, resarcimiento del daño. Y en la vía mercantil, cuando estamos en una relación mercantil y que nos están realizando el acoso por parte del proveedor o por parte del cliente. Esto lo podemos reclamar en la vía mercantil, como daños y perjuicios o como violación del contrato, aplicación de penalidades que están previstas en los contratos. Esta es la relación mercantil. O que están atacando nuestra imagen como comerciantes. Esto lo podemos reclamar también en la vía mercantil cuando se trata de usuarios, de clientes, de proveedores. En la vía laboral, pues si dentro de nuestra relación laboral, ya sea virtual o en el mundo material, tenemos este acoso, pues podemos reclamar el despido justificado, podemos retirarnos de la relación laboral y reclamar pues las indemnizaciones correspondientes en la vía laboral. En la vía administrativa, de igual forma, cuando nuestras relaciones con el presidente municipal, con el alcalde, la alcaldesa, o la presidenta municipal o la policía a través de los medios digitales, y pues están violando nuestros derechos. Entonces podemos ejercer responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que están realizando el acoso a través de este medio. También los propios funcionarios pueden ir en contra de los usuarios que están realizando un tipo de acoso en contra de ellos a través de estos medios, utilizando las plataformas que se están proveyendo para servicios y que en lugar de ello, pues se está realizando el acoso. Ante el fiscal, bueno, pues ya nuestras autoridades en materia fiscal, pues han implementado también sus propias plataformas para realizar lo que es las actividades, las obligaciones fiscales, pero pues puede ser que estas sean también utilizadas por el personal de la autoridad fiscal pues, para realizar un tipo de acoso y también es un acoso de cobranza fiscal no autorizada, pues entonces esto lo llevamos a través de las autoridades fiscales, que para que sancionen a la autoridad o bien al usuario, si es a la inversa, ¿no? Ya vimos ahí la utilización en el ámbito fiscal de algunos facturas digitales fantasmas, ¿no? O facturas que amparan actividades comerciales no reales. Y finalmente, pues el amparo, ¿no? Que es el que nos permite ir a protegernos contra las actividades del Estado y de algunos particulares que realizan actividades que son actividades autorizadas por el propio Estado o que son que tienen por ahí concesión para realizar estas actividades. Y si estamos hablando de ello, pues estamos hablando de los prestadores de servicios digitales, plataformas digitales. Podemos ir al amparo en contra de ellos como particulares que están realizando alguna actividad cuando realizamos cortes, ¿verdad? Esto es una propuesta y esperemos que será recogido por el amparo. Acción legal por robo de identidad. Si una persona es víctima de robo de identidad en línea, puede iniciar una acción legal para reclamar por los daños y perjuicios causados por el uso indebido de su identidad en estas vías que ya hemos explorado. Reclamación por violación de datos personales. Si una persona física, empresa o entidad utiliza o divulga los datos personales de una persona sin su consentimiento, la persona afectada puede iniciar una acción legal para reclamar la violación de su privacidad. Aquí, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos realidad. En México ya se discute en
los tribunales los derechos digitales, son judicializables. Por ejemplo, este registro digital, los que vamos a ver son algunos que ya han sido dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales. Esto significa que es un tribunal colegiado de circuito y es de la 11ª época, es muy actual, prácticamente es del 23 de agosto del 2024, y se habla de la suspensión provisional en el amparo indirecto, procede contra los ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones e insinuaciones de ilicitud realizada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México en conferencia de prensa o redes sociales oficiales en perjuicio de una persona juzgadora del Poder Judicial de la Federación. Como vemos, aquí está protegiendo los derechos humanos digitales de esta persona juzgadora frente a otra autoridad y le está brindando el amparo, protegiéndolo. Estos son los tribunales federales. La demanda de amparo indirecto presentada físicamente, el hecho de la promoción para cumplir requerimiento y exhibir las copias de traslado se presente a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, no es motivo para su desechamiento. Como vemos, está regulando ya esta situación de que pues ya no es necesaria la cuestión del papel y en las demandas digitales pues no se requiere acompañarlos de copias para traslado. Violencia digital o relacionada con el uso de las tecnologías de la información contra las mujeres en el marco de juzgar con perspectiva de género. Las personas juzgadoras tienen la obligación de salvaguardar los derechos a la intimidad, a la vida privada, al honor y a la propia imagen de las mujeres. Esto se llama violencia digital, que como vemos ya ha sido recogida también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es el Tribunal Colegiado de Circuito, también es de la 11ª época y se refiere a esta tesis que fue dictada el 21 de abril de 2023, también muy reciente. El registro digital 20, 26, 14, 6. Se refiere a acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Los constituye la emisión, transmisión y difusión de declaraciones públicas en medios impresos o digitales realizadas por entes o servidores públicos respecto a otros funcionarios en el marco de la sustanciación de un procedimiento administrativo de investigación o sancionador. Esto quiere decir que entre los propios funcionarios hubo agresiones a través de los medios digitales y es así como se resuelve que debe protegerse a las personas respecto a este tipo de agresiones y que procede el amparo cuando se utilizan estas plataformas para agredirse entre sí, pues si es entre ellos en plano de igualdad o frente a los gobernados, incluso a la inversa. Entonces, en estos casos tendríamos la justicia digital, la justicia sobre los derechos digitales. Audiencia en el sistema procesal penal, acusatorio oral, la negativa de expedir a una persona que no tiene calidad de parte en las causas copias de los registros de audio y video de aquellas, no viola el derecho público subjetivo de la sociedad a que los procesos penales se publiciten, pues el público interesado puede acceder a los contenidos decisionales mediante su presencia física en las salas en que se celebran, pero no tienen derecho a pedir copias de audio y video. Esto no está autorizado. El acto reclamado cuando consiste en una determinación judicial que ordena un régimen de convivencia provisional en forma presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor no custodio, el contexto de la pandemia por la enfermedad COVID permite que la suspensión se otorgue modulando la convivencia para que se realice a distancia por medios electrónicos, siempre y cuando la materia probatoria con que se cuente al proveer la medida no permita fijar una distinta como más protectora de sus intereses superiores. Esto es que a través de los medios digitales exista una violencia en contra de los niños, ¿no? Entonces, en estos casos, pues no se permitiría, pero la que es la convivencia digital está regulada y puede ser dictada por los tribunales. También tenemos la certificación de sellos digitales, el oficio emitido por fundamento del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, a través de la cual la autoridad fiscal lo deja sin efecto, no afecta a los derechos sustantivos y por lo tanto no se actualiza una excepción al principio de definitividad por la procedencia de un juicio de amparo. Esta es la certificación de los sellos digitales. Esto es para la emisión de los comprobantes digitales. Esta resolución es del 12 de marzo de 2021.
también bastante actual. Registro digital, los derechos humanos, bueno, la 20, 18, 6, 31, derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad del Estado debe garantizar en sus dimensiones jurídicas, física y comunicacional. Esta es del 7 de diciembre del 2018. La contabilidad electrónica, el Nexo 24 de Resolución Fiscal para el 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero del 2017, no viola los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica. Este primero tuvo que pasar por el Tribunal Administrativo, Tribunal Fiscal de la Federación y posteriormente acudirse a los tribunales en materia de amparo para llegar a esta instancia, última instancia, que fue Tribunal Administrativo, pero esto ya es en amparo. En el Tribunal Administrativo, me refiero a que es un tribunal especializado en materia administrativa. Fue dictada esta resolución, que es de la 10ª época, y es del 13 de abril del 2018. Importancia de la judicialización de derechos digitales. Garantía de los derechos. La judicialización de los derechos digitales permite garantizar que las personas puedan hacer valer sus derechos en el entorno digital y obtener una reparación por las violaciones que sufran. La protección contra abusos. La judicialización ayuda a proteger a las personas de los abusos y riesgos que pueden presentarse en el entorno digital, como el ciberacoso, el robo de identidad, la violación de los datos personales. La promoción de la transparencia y la responsabilidad. No hay derechos sin obligaciones. La judicialización fomenta la transparencia, la responsabilidad de los actores que operan en el entorno digital, obligándolos a respetar los derechos de los usuarios. El Código Nacional de Procedimientos Civiles, en el artículo 7º, nos da varios principios. Los juicios hace referencia a los juicios orales en línea. Tiene 4 principios principales del juicio en línea, justicia digital, el principio de equivalencia, de elegibilidad. Es decir, la utilización de la justicia digital no es obligatorio, es voluntario. No es impuesto hasta ahora por parte del Estado mexicano. Los principios, esto bajo el principio de no discriminación. Esto es equivalencia, pues porque no tenemos los mismos medios para el acceso a la justicia digital, a los expedientes virtuales. Entonces requerimos primero que todos tengamos acceso, que exista ya el alfabetismo en la materia informática, en la materia de los derechos digitales, y pues claro, en la utilización de las herramientas digitales. El principio de neutralidad, es decir, que todas las personas tengan acceso sin que sean sin preferencias. Principio de seguridad de la información, un sistema de seguridad, es decir, los que operan, los que venden, las empresas que venden tanto el servicio de Internet como el servicio de plataformas, deben brindarlos un sistema de seguridad como son los seguros en materia informática. E implementar los antivirus y sistemas de información. Para poder estar operando. Entonces, ellos son responsables si no es de nuestra información. Esto nos brinda una mayor seguridad en nuestro desplazamiento en el medio virtual. Bueno, esto es lo que preparamos para el día de hoy. Y muchas gracias. Y aquí les dejo lo que es la bibliografía que utilicé para realizar mi presentación. Les recomiendo que estudiemos en forma individual lo que es la materia constitucional, la informática en materia de derecho constitucional, la informática en materia de derecho procesal civil, la informática en materia fiscal, la informática en materia de amparo, cada uno de ellos porque nos va a implicar mucho tiempo
y es confuso, el confuso, no está homologado lo que es el lenguaje en todos los códigos, utilizan lenguaje en cada uno de ellos, son distintos los legisladores que han dictado cada una de estas leyes. Y por eso es que existe ahora sí que confusión entre los términos utilizados en la justicia digital en materia civil, materia penal, materia mercantil, materia fiscal, materia laboral, materia agraria. En cada uno de estos existe un lenguaje y un procedimiento específico muy distinto de otro. Entonces necesitamos hacer un estudio en cada una de estas áreas porque pues el material que se regula en cada una de ellas es variado y pues los lenguajes técnicos para estas áreas, ¿no? Como materia civil, materia penal, materia mercantil, materia fiscal, son diversos y regulan actividades humanas diversas, ¿no? Actividades tanto de las personas físicas y morales, públicas y privadas, que deben ser reguladas por estos tecnicismos, lenguaje técnico. Entonces, este lenguaje técnico los hace muy diversos y aparte las plataformas tampoco son homologadas y lo que este ha sido un obstáculo para la implementación de la justicia digital en México, porque pues tenemos una plataforma diversa para la materia agraria, una plataforma para la materia mercantil, una plataforma para la materia civil, una para materia familiar, una para la materia penal, que utilizan pues la herramienta, el programa que se utiliza, la plataforma son distintas y no nos han permitido una homologación hasta ahora. Esperemos que pronto empecemos a tener una homologación y una regulación sobre la plataforma que deben utilizar los tribunales en México y también internacionales. Podemos hacer una muy buena consulta, por ejemplo, en la plataforma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una extraordinaria plataforma sobre sus sistemas de información, sobre resoluciones, sobre procesos en trámite y pues información respecto de su jurisprudencia, sus sentencias, todo está ahí, la explicación sobre el acceso a la justicia de derechos humanos sobre lo que es Latinoamérica. Entonces, pues aquí dejamos nuestra clase. Cualquier cosa, estamos en estas plataformas, como es el Facebook, como es la plataforma de TikTok. Búsquenme por mi nombre, Apolinar Rodríguez Rocha. Tendremos mucha más información que la que hemos estado abordando acá en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y pues sigamos con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la inteligencia artificial, sus extraordinarios exponentes. Agradezco de encontrarme entre ellos, de haber sido invitado a participar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos encontremos. Hasta luego. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, la judicialización de los derechos digitales, inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con su participación, maestro. Abrazos muy fuertes, saludos, bonito fin de semana, maestro. Igualmente, un saludo a todos.